¿Cómo puede un país moderno quedarse sin trenes por sus propias decisiones? Podría sonar como el argumento de una novela distópica, pero es la realidad que vive hoy Riga, la capital de Letonia. Sus estaciones están al borde del silencio, y la crisis que enfrenta no es local ni pasajera. Es el reflejo de un drama mucho mayor que afecta a toda la nación báltica. Letonia, que alguna vez fue una potencia ferroviaria del norte de Europa, hoy se encuentra en la humillante situación de rogarle a Rusia, su adversario histórico, por repuestos y vagones para no quedarse completamente incomunicada. ¿Cómo se llegó a este punto, donde la supervivencia del transporte nacional depende de la buena voluntad de quien, en teoría, es considerado enemigo? Si Letonia no encuentra una solución, sus trenes podrían detenerse para siempre. Esto no solo pondría en jaque la conectividad interna. La economía nacional sufriría aún más, su reputación internacional quedaría dañada, y el futuro de la sociedad letona y de las demás repúblicas bálticas estaría en peligro. Pero para entender por qué Letonia terminó atrapada en esta paradoja, tenemos que mirar hacia atrás y descubrir cómo forjó, y luego perdió, su imperio ferroviario. Viajemos en el tiempo a las décadas doradas del ferrocarril letón, cuando Riga marcaba el ritmo del progreso industrial en toda Eurasia. Hubo un tiempo en que Letonia dictaba la moda ferroviaria de toda Eurasia. Lejos de ser una región periférica, en los años 70 y 80, Letonia era un verdadero gigante industrial dentro de la Unión Soviética. Su capital, Riga, albergaba la mítica fábrica RVR, un coloso capaz de producir decenas de miles de vagones y trenes año tras año. En esa época, Letonia no compraba trenes. Los fabricaba y los exportaba a todas las repúblicas soviéticas, desde el Báltico hasta el Pacífico. Los ingenieros letones diseñaban modelos que se convertían en estándar para 15 países, y el rugido de sus locomotoras conectaba Moscú con Vladivostok, Tashkent y Murmansk. La reputación de los vagones letones era tal que, durante décadas, moverse por la vasta URSS significaba, casi siempre, viajar en un tren construido en Riga. La fábrica RVR no solo producía trenes de cercanías, también fabricaba tranvías, vagones diésel e incluso electrodomésticos. Miles de trabajadores y técnicos sostenían una industria de ciclo completo, respaldada por laboratorios de investigación y escuelas técnicas propias. Letonia era sinónimo de innovación ferroviaria, y su industria era el corazón logístico de Eurasia. Pero, tras la independencia y el brusco giro hacia Occidente, todo cambió. Las nuevas élites apostaron por la desindustrialización y rompieron los lazos industriales con el Este. Las plantas orgullo de la República fueron abandonadas o vendidas por partes. RVR, privada de su mercado natural y sin encaje en el ecosistema occidental, empezó una lenta agonía que culminó en la bancarrota. El resultado de ese abandono fue devastador. Letonia perdió la capacidad de diseñar, producir y mantener sus propios trenes. Hoy depende enteramente del exterior para cubrir necesidades técnicas básicas, y la falta de alternativas propias la coloca en una posición vulnerable ante cualquier crisis. El país, que una vez exportaba tecnología, ahora ni siquiera puede reemplazar piezas fundamentales de su red ferroviaria sin ayuda externa. Pero la caída de RVR fue solo el comienzo. El verdadero drama llegó cuando Letonia cortó sus últimos vínculos industriales con Rusia, una decisión que no solo cerró puertas, sino que encendió la alarma sobre el futuro mismo del transporte público letón. En ese momento, Letonia descubrió que el mercado europeo no iba a ofrecer soluciones rápidas ni baratas. La incompatibilidad técnica y la falta de interés económico por parte de los grandes fabricantes occidentales agravaron la crisis hasta niveles insospechados. La política chocó con la física. Ni Bruselas ni Siemens pueden salvar a Letonia. ¿Por qué? Porque el sistema ferroviario letón está construido sobre un ancho de vía ruso, de 1520 milímetros, totalmente incompatible con las líneas europeas, que utilizan un estándar más estrecho. No se trata de una diferencia menor. Implica ruedas, vagones, plataformas y hasta electrificaciones distintas,
imposibles de adaptar sin inversiones colosales. Letonia destruyó su propia industria ferroviaria y, tras romper con Rusia, perdió el único proveedor de repuestos y trenes adaptados a su infraestructura. Cuando las autoridades buscaron alternativas en Occidente, se toparon con una cruda verdad. Fabricar trenes a medida para un mercado tan pequeño es antieconómico para cualquier gigante europeo. Las grandes empresas del sector, como Siemens o Alstom, no van a rediseñar toda una línea de producción solo para satisfacer a un país con apenas un puñado de pedidos. El resultado es devastador. Si Letonia quiere trenes europeos adaptados, debería pagar precios 3 veces superiores a los del mercado, una suma absolutamente inasumible para un país que ya ha perdido la mayor parte de sus ingresos por tránsito. No hay margen para negociar. O aceptan estos costes desorbitados, o simplemente se quedan sin trenes y sin servicio ferroviario para pasajeros. Pero el conflicto no termina ahí. La ruptura con Rusia también implica el corte de suministro de repuestos vitales. Sin piezas originales, las locomotoras y vagones comienzan a averiarse y queda solo una opción: el canibalismo técnico, es decir, desmantelar trenes existentes para mantener otros en funcionamiento. Esto es una cuenta atrás hacia el colapso total. Además, seguir esta vía choca con regulaciones europeas y puede acarrear sanciones legales para el operador. En esta encrucijada, Letonia no solo arriesga la funcionalidad de su transporte nacional, sino que se acerca peligrosamente a un default logístico. El país está atrapado entre la realidad física de sus vías y las imposiciones políticas de Occidente, sin soluciones realistas a la vista. La crisis se profundiza cuando la escasez obliga a desmantelar trenes para sobrevivir, mientras crece el miedo a represalias legales y políticas. ¿Hasta dónde puede aguantar un país antes de quedarse totalmente aislado? Incluso si quisieran, ¿podrían salvar a Letonia? ¿Y realmente querrían hacerlo? La crisis ferroviaria ha llegado a un punto crítico donde las preguntas dejan de ser meramente técnicas y se convierten en dilemas existenciales para el país entero. Las existencias de repuestos y vagones, acumuladas durante décadas, se están agotando a una velocidad alarmante. La estrategia de canibalizar viejos trenes para mantener en funcionamiento algunos pocos ya no es sostenible. Cada día que pasa, los talleres enfrentan más problemas: piezas incompatibles, sistemas eléctricos obsoletos y una falta total de recambios certificados. Cualquier solución que implique a Rusia parece hoy imposible. Moscú no tiene ningún incentivo económico ni legal para colaborar con Letonia. Después de años de sanciones, retórica hostil y la demolición de monumentos históricos, ¿por qué Rusia debería proporcionar piezas o vagones? El gobierno ruso, a través de comunicados oficiales, ha dejado claro que responderá a la hostilidad báltica con duras restricciones, incluyendo el bloqueo de exportaciones estratégicas. Incluso si algún empresario privado quisiera arriesgarse, el temor a represalias legales y políticas lo frena. Bruselas observa cada movimiento con lupa, y cualquier trato con empresas rusas podría traducirse en multas millonarias o incluso en la exclusión de ayudas europeas. El riesgo personal y reputacional es demasiado alto. Mientras tanto, Letonia espera un milagro europeo que no llega. Los fondos de Bruselas se agotan y la paciencia también. Ningún fabricante occidental quiere adaptar sus trenes a una vía de ancho ruso para un mercado tan pequeño y económicamente incierto. Los precios de cualquier solución alternativa se disparan fuera de toda lógica. Para Letonia, es simplemente inasumible. El verdadero peligro ya no es solo el colapso de la red ferroviaria. La parálisis total implica la fractura del transporte nacional, la pérdida de competitividad económica y, en un futuro cercano, un éxodo acelerado de población. La reputación internacional del país ya está dañada. Ser vistos como un Estado incapaz de sostener su propia infraestructura tiene consecuencias demoledoras en la inversión y en la política. La falta de alternativas reales deja a Letonia en un callejón sin salida. Sin aliados dispuestos a intervenir y sin industria propia, la situación amenaza con salirse de control. La dependencia externa crece,
mientras la posibilidad de una humillación geopolítica se cierne sobre todo el Báltico. La pregunta que queda es, ¿cómo afectará esta debacle ferroviaria al resto de la sociedad letona y a su papel dentro de Europa? El impacto va mucho más allá de los trenes. La lección de Letonia no es solo para los países bálticos. ¿Qué ocurre cuando una nación renuncia a sus propias fortalezas industriales? La respuesta está a la vista de todos, y sus consecuencias van mucho más allá de los trenes averiados en Riga. El colapso del modelo de subsidio cruzado, donde el jugoso negocio del transporte de carga sostenía las rutas de pasajeros, dejó a los ferrocarriles sin piso. Cuando el tránsito ruso se esfumó, los ingresos vitales que mantenían en marcha la red ferroviaria simplemente desaparecieron. Sin esos fondos, operar los trenes de pasajeros en Letonia se volvió una tarea económicamente imposible. El sueño europeo, que prometía sustituir la cooperación con Moscú por el respaldo de Bruselas, no se ha materializado. Hoy, los países de Europa Occidental muestran cada vez menos disposición para subvencionar a los bálticos. La recesión en Alemania, motor de la Unión Europea, solo agrava el panorama. No hay dinero extra para rescatar sistemas ferroviarios ajenos, y mucho menos en un contexto de crisis energética y presupuestaria. El impacto social es devastador. La falta de oportunidades ha impulsado un éxodo juvenil masivo. Cada año, miles de jóvenes letones emigran en busca de futuro en otros países. Los que se quedan ven cómo la baja natalidad y el envejecimiento aceleran el declive demográfico y la pérdida de dinamismo económico. Entre estaciones vacías y pueblos que se vacían todavía más, la estructura social de Letonia se tambalea. Aquí está el verdadero riesgo. Si Letonia, y por extensión las repúblicas bálticas, no logran reinventarse y adaptarse al nuevo escenario, corren el peligro de deslizarse hacia la irrelevancia. No se trata solo de perder trenes, sino de perder el tejido mismo que da sentido a una nación moderna. La autodestrucción industrial no es un castigo impuesto desde fuera, sino una herida autoinfligida que compromete el propio futuro del país. Así, lo que ocurre con los ferrocarriles de Letonia es apenas un síntoma visible de una crisis mucho más profunda, cuyos efectos podrían sentirse durante generaciones. Pero, ¿cómo llegó Letonia a este punto de no retorno? Para entender la magnitud del problema, hay que mirar hacia atrás y analizar qué se perdió y por qué se perdió. Cuando el último tren se detenga, ¿quién se hará responsable del destino nacional? La catástrofe ferroviaria de Letonia no es solo una anécdota trágica, ni un accidente aislado producto de factores externos. Es el desenlace lógico de décadas en las que la política y la ideología se impusieron sobre la realidad técnica, desmontando pieza a pieza los cimientos industriales que alguna vez sostuvieron a todo un país. Hoy Letonia paga el precio de confiar en promesas externas y de subordinar la autosuficiencia nacional a alianzas y narrativas volátiles. Se destruyó industria creyendo que una integración europea bastaría para garantizar el futuro, ignorando que ni los mercados ni la infraestructura occidental estaban preparados, ni interesados, en suplir el vacío dejado por la ruptura con su pasado industrial. Las realidades técnicas, como la diferencia de ancho de vía y la incompatibilidad de sistemas, demostraron ser obstáculos insalvables para discursos y buenas intenciones. Los trenes vacíos y los talleres cerrados son, en realidad, un espejo. Reflejan la fragilidad de cualquier nación que renuncia a sus competencias estratégicas y entrega su destino a factores exógenos. Las élites políticas, embriagadas por la idea de una superioridad moral o geopolítica, olvidaron que el bienestar real depende de la capacidad interna de producir, mantener y decidir. El riesgo ya no es abstracto. El funcionamiento del transporte, la viabilidad económica y el tejido social del país están en juego. Si Letonia opta por seguir elogiando promesas externas mientras su infraestructura se oxida, el colapso será completo, y la recuperación podría tardar generaciones. Pero si la sociedad exige políticas que prioricen la autosuficiencia y el interés nacional, aún puede evitarse el peor desenlace. La pregunta es, ¿seguiremos celebrando la destrucción propia, culpando a otros,
¿O aprenderemos a mirar más allá de narrativas y alianzas pasajeras? El destino de Letonia, y de muchas otras naciones,